Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 11, el diario de Eliseo, Confesiones del segundo piloto. Información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases de Jesús de Nazaret. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Cuando sonó la campana, los postres fueron depositados en la mesa del jurado. El Galileo tenía harina hasta en las pestañas, pero se le notaba feliz y el público guardó silencio mientras los 10 hombres buenos probaban los platos. Al mediodía sonó de nuevo la campana y el jurado se pronunció. Silencio. Nervios. ¿Ganador? La tarta de amapolas de Felipe. Se produjo un estallido de alegría, gritos, saltos, la gente se abrazaba, los cocineros se felicitaban. El rabí, entre el fervor de los evangelistas, cargó al intendente sobre sus hombros y lo paseó por la pradera. Felipe lloraba y saludaba, parecía un torero. Pero alguien entre el público protestó y acusó al jurado de parcial. En cuestión de segundos, aquello fue una batalla campal. Rodán y Felipe trataban de calmar a su gente. Era imposible. Uno del grupo de Rodán agarró la torta de amapolas y la lanzó contra Felipe. El intendente ágil se agachó y el pastel fue a estrellarse en la frente del Galileo, que se encontraba muy cerca detrás de Felipe. Se produjo un silencio total. La gente quedó paralizada. La nata agria resbaló por la nariz, el bigote y la barba del inmóvil rabí. Fue inmediato. Los asistentes al fallido concurso estallaron en una risa incontenible. El Hijo del Hombre, tras limpiarse los ojos, se llevó los dedos con la tarta a la boca y comentó: «Deliciosa». Ahí terminó la bronca y el Galileo se unió a las risas. ¡Qué gran tipo el maestro! Rodán y Felipe se abrazaron y se prometieron amistad eterna. Al día siguiente, 26 de septiembre, año 29, lunes, el maestro y un total de 10 discípulos, 11 mujeres evangelistas y más de 100 creyentes se pusieron en camino hacia la ciudad santa, Jerusalén. Pasaron por Samaria, pidieron permiso a la gente para pasar la noche en ese lugar. Como les cobraban mucho, Pedro dijo: «Maestro, permítenos que ordenemos que caiga fuego del cielo y arrase a esos cuteos malnacidos e insolentes». Jesús proclamó: «No sabéis lo que decís. La venganza es desconocida en el reino del Padre Azul». Naturalmente, astuto, Juan Zebedeo no dijo nada en su evangelio sobre la reprimenda del maestro. Lucas en el capítulo 9 menciona algo, pero su escrito aparece lleno de errores e imprecisiones. Lo de siempre. El 28 de septiembre, miércoles, divisaron Betania. Se alojaron en la finca de Lázaro, en Betania, durante casi 6 semanas. El maestro fue a visitar el templo. Los íntimos estaban aterrorizados. No sabían qué hacer para convencerlo de que no pisara la ciudad. El sábado, 1 de octubre, Jesús acudió al templo de Jerusalén con la intención de predicar, pero surgió algo imprevisto. Hacia las 11 de la mañana, cuando pisó el atrio de los gentiles, tropezaron con un grupo de fariseos que arrastraba literalmente a una mujer muy hermosa. Tiraban de ella por los cabellos. Se plantaron ante el Hijo del Hombre y, señalando a la hebrea, preguntaron: «Maestro, esta mujer ha sido descubierta en adulterio. La ley de Moisés dice que debemos lapidarla. ¿Qué opinas?». Al regresar a la casa de Lázaro, Andrés le dijo a Eliseo: «Todo fue un montaje del Sanedrín. La mujer llamada Hildana era la esposa de un sujeto de mala catadura, vecino de Nazaret. Jesús los conocía. El tipo se había convertido en un leno, un chulo. La mujer se prostituía y él se llevaba las ganancias, y los sacerdotes y fariseos llegaron a un acuerdo con el chulo. Tenderían una trampa al rabí de Galilea. El maestro rayó el pavimento con un denario, escribiendo entre los pies del chulo: «Sé quién eres». El tipo entonces palideció y terminó huyendo. Después, el maestro regresó junto a los fariseos y escribió en una de las losas: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra».
Al leer el mensaje, uno por uno dieron media vuelta y se retiraron en absoluto silencio. Y allí quedó la bella Hildana en el suelo, desconcertada. El maestro entonces la alzó y preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Es que no ha quedado nadie para lapidarte?» Y ella replicó con un hilo de voz: «Nadie, Rabí. Yo sé quién eres», le dijo el Galileo, «y no te condeno. Vete en paz». Con el paso del tiempo, Hildana abandonaría a su marido y se uniría al grupo de las mujeres evangelistas. Naturalmente, Juanito Zebedeo, el evangelista, narró esta escena a su aire. 5 errores en 28 líneas. Jesús no habitaba en el Monte de los Olivos, residía en Betania. No fue de madrugada al templo. ¡Qué absurdo! Lo hizo hacia las 11 de la mañana. No escribió sobre la tierra. El pavimento del atrio de los gentiles era de mármol. No habló, escribió en el suelo, y tampoco le dijo a Hilda que no pecara más. Al día siguiente, domingo 2 de octubre, Lázaro y sus hermanas recibieron una visita especial. Hacia el mediodía, un reda de 4 ruedas se detuvo frente a la finca. Era Claudia Procla, la esposa de Poncio. Ella buscaba al maestro. Claudia sabía de las enseñanzas del Hijo del Hombre desde hacía tiempo. Jesús los recibió cordial, se saludaron y Claudia le hizo ver que deseaba conversar en privado. Allí había demasiada gente y así fue. Jesús y la mujer salieron al jardín y caminaron. Nadie supo de qué hablaron. 1 hora después, los romanos abandonaron la finca con el mismo sigilo con el que llegaron. La gobernadora sonrió a la familia y se ocultó en el reda. Tenía los ojos llorosos y el maquillaje arruinado. ¿De qué conversaron? Tomás y el celota se atrevieron a preguntar al maestro. Jesús permaneció serio y replicó: «Del futuro, que sí llegará». Los discursos del maestro en el templo de Jerusalén en aquellos días de septiembre y octubre del año 29 merecen un capítulo aparte. El primero tuvo lugar el 30 de septiembre. El atrio de los gentiles se hallaba repleto de peregrinos. El maestro empezó a hablar sobre el Padre Azul, del regalo, del alma y de la chispa. De pronto alguien preguntó: «¿Cómo puede ser que hables con tanta elocuencia cuando me dicen que no has sido instruido en las escuelas rabínicas? Ningún hombre me ha enseñado lo que predico. Estas enseñanzas no son mías. Lo que enseño procede de aquel que me ha enviado. El que habla por sí mismo busca su gloria. Yo no busco mi gloria. Busco la del Padre Azul que me ha enviado. ¿No debéis seguir la luz que ya tenéis? Moisés os dijo: no matarás. Pues bien, a pesar de ese mandato, algunos entre vosotros buscáis asesinar al Hijo del Hombre. Entre la gente algunos decían: está loco. Otro individuo preguntó: ¿por qué el Sanedrín quiere matarte? Porque mis palabras liberan. Ellos saben que si aceptáis mis enseñanzas, su religión tradicional será derrotada y su autoridad se derrumbará. Otro lo interrogó: Maestro, ¿eres tú el Mesías libertador que esperamos? No soy el Mesías, soy más que eso. He sido enviado por Dios. Y al negaros a escucharme, os negáis a oír al que me envía. Yo hablo así con autoridad porque procedo del Padre Azul. El segundo discurso tuvo lugar el martes 4 de octubre y en el mismo lugar, en las escalinatas del atrio de los gentiles. Esta vez se reunió menos gente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no vive en tinieblas. Mi testimonio es verdadero, eternamente verdadero, porque sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Vosotros, que queréis matar al Hijo del Hombre, no sabéis quiénes sois, ni de dónde procedéis, ni hacia qué lugar marcharéis después del sueño de la muerte. En breve partiré y sé que me buscaréis, pero allí donde voy no podéis venir vosotros. Cuando sea elevado y crucificado, entonces sabréis quién soy. Al día siguiente, 5 de octubre, también por la mañana, Jesús de Nazaret tomó su manto color vino y se dirigió al templo de Jerusalén. El que tenga sed de luz, que acuda a mí. El agua viva que os ofrezco procede directamente del reino invisible y alado. Os anuncio algo importante.
Cuando el Hijo del Hombre muera, el Espíritu de la verdad será derramado sobre vosotros y sobre el resto del mundo. Ese Espíritu saciará vuestra sed espiritual para siempre. El cuarto y último discurso sucedió el viernes 7 de octubre. Fue igualmente breve y dijo: ¿quiénes son mis discípulos? Los íntimos pensaron que Jesús los presentaría y echaron a temblar. Allí había confidentes del Sanedrín, pero no. Mis verdaderos discípulos, dijo el maestro, son los que hacen la voluntad del Padre Azul. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os apartará. Sé lo que estáis pensando. Somos hijos de Abraham y por tanto no somos esclavos de nadie. Pero no me refiero a esa clase de esclavitud. Estoy hablando de la liberación del alma. Si hacéis la voluntad de Abba, seréis verdaderamente libres espiritualmente. Sé que sois de la semilla de Abraham, pero vuestros líderes religiosos están ciegos. El orgullo y la venganza los consumen. Haced siempre la voluntad del Padre y jamás moriréis. Alguien lo interpeló: ¿es que eres más importante que Abraham? ¿Cómo te atreves a decir que el que crea en tu palabra no morirá? En verdad os digo que Abraham se alegró al ver mi día. Los gritos enterraron la voz del rabí, lo llamaron de todo. Otro de los fanáticos bramó: ¿no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Eres hijo del diablo. Y algunos buscaron piedras para lapidarlo. Pero cuando el rabí se disponía a huir, llegaron de nuevo los levitas. Uno de ellos, el jefe, se abrió paso a empujones y manotazos y llegó frente a Jesús. Era el flauta, el matarife, de casi 2 metros que podía degollar 3 corderos de un solo tajo. Traía una masa en la mano izquierda. Jesús se dirigió a Musi, alias el flauta, y le dijo con especial dulzura: no temas, acércate. Sé que os han enviado para arrestarme, pero sabed que nada me sucederá hasta que no llegue mi hora. La mirada de Jesús, limpia y penetrante, desarmó a los levitas. Hablaron en voz baja entre ellos y decidieron dar media vuelta. Esa tarde, al regresar a la hacienda de Lázaro, David Zebedeo trajo la noticia. El Sanedrín, furioso ante el comportamiento del flauta y de la patrulla, ordenó que el Galileo fuera capturado de inmediato. Con la llegada de la oscuridad, Jesús y los íntimos volvieron a huir. Huyeron precipitadamente hacia el sur, en dirección a Belén. El 25 de octubre, tras la cena, Bartolomé habló de algo que le había sido contado tiempo atrás por la familia de Jesús. Miles de estrellas recorrieron los cielos en las noches precedentes y posteriores al 21 de agosto del año -7, fecha del alumbramiento de Jesús. El maestro escuchó las palabras del oso sobre las estrellas que volaban. Se limitó a encogerse de hombros y a sonreír. Su madre, en efecto, hablaba mucho de aquel suceso. La señora lo tomó como una señal de los cielos. Fue así como se armó una atractiva tertulia sobre los ángeles. El oso formuló la primera pregunta: Maestro, ¿qué opinas? ¿Qué fueron aquellas luces en el cielo? ¿Quizá ángeles? Jesús salió del apuro como pudo. Digamos que esas estrellas que caminan son los Merkabat de los ángeles. La palabra Merkabat significaba carro que vuela. ¿Pero los ángeles necesitan carros?, intervino el incrédulo Tomás. El Padre Azul tiene su casa. Os lo dije, él vive en el paraíso y el paraíso está lejos. ¿Cómo de lejos?, gritó Felipe desde la cocina. Más allá de tu querida China, respondió el rabí divertido. Por eso necesitan los carros que vuelan. Háblanos de los ángeles, le animó el oso. Los ángeles son criaturas preciosas, creadas por el Padre Azul en total perfección. Desarrollan numerosos trabajos, van, vienen, cuidan de los hombres. Cada hombre y cada mujer recibe un par de ángeles custodios que los acompañarán en esta vida y después de la muerte. El rabí desvió la mirada y buscó a Eliseo. Algunos incluso tienen más de 2 custodios. María, la de Magdala, alzó la voz y comentó: pues algunos custodios están muy distraídos. ¿Y por qué 2 ángeles?, se interesó Andrés. En realidad es uno solo, aclaró Jesús, aunque con dificultad.
Al imaginar un ángel, el Padre Azul hace realidad una criatura doble, un solo ángel con dos mentes. ¿Y nosotros, Terciona Santa la Negrita, seremos ángeles algún día? A medida que progreses en la carrera hacia el paraíso, replicó Jesús, te irás pareciendo a ellos. Algún día serás mucho más que un ángel. ¿Hay ángeles negros?, se burló Juanito Zebedeo. Los paras no son personas, aclaró el Galileo. Son seres espirituales. No tienen forma humana, no necesitan comer, no se reproducen. Son criaturas que cumplen mandatos y misiones especiales. Además, como os digo, cuidan de los humanos. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Vuelan como los pájaros? ¿Tienen alas? La pregunta de Celta interesó a todos. Algunos sí, vuelan, pero no tienen alas. Otros pueden estar en varios sitios a la vez. Son mulas de carga, arremetió Tomás. Jesús entonces precisó: Tomás, los ángeles son criaturas deliciosas, puro amor, pura luz. Ellos son pura inteligencia. Hay miles y miles de tipos. Cuando los veas, después del dulce sueño de la muerte, quedarás asombrado. La imaginación del Padre Azul no conoce límites. Más bellos que Isabel, planteó el oso. La mujer se puso roja. Diferentes, matizó el rabí. ¿Y todos los ángeles son leales al Padre Azul?, preguntó Simón, el celota. La mayoría sí, pero siempre hay algún despistado. O sea, preguntó Andrés, los ángeles nos espían. El Padre Azul no lo necesita, él vive en tu mente, ¿recuerdas? Pero los ángeles cumplen misiones especiales, llevan mensajes a las moradas más alejadas. También os hablé de las otras moradas. Vaya, intervino el intendente, son los chicos de los recados. No, Felipe, no juzgues nunca, sobre todo lo que no conoces. E intervino la bellísima Milka, la de los ojos rasgados. Maestro, ¿un ángel puede convertirse en hombre o en mujer? Por supuesto, declaró al fin el Galileo. Algunos de esos ángeles han bajado y seguirán bajando a este mundo. Esos ángeles se hacen mujeres u hombres para cumplir un mandato del Padre Azul o una orden mía. ¿Y nadie se da cuenta?, intervino el oso. Casi nadie. Aparentemente son seres humanos como los demás. Casi todos son muy generosos y discretos. Llegan en silencio, cumplen su trabajo y se van en silencio. El viernes 28 de octubre levantaron el campamento y se despidieron de Belén. Siguiente destino, la gran pradera al norte, en territorio de Filipo, el rey albino y sabio. Al siguiente día, Jesús y sus discípulos, ayudados por Abner, emprendieron la preparación de un grupo escogido de evangelistas. Los llamaron 70. Eran 70 varones, todos jóvenes, especialmente entrenados en 3 temas capitales: el Padre Azul, la inmortalidad del alma y la necesidad de volver a la luz a la perdida raza humana. El maestro enseñaba por la mañana y los discípulos debatían con los 70 durante la tarde. La elección de los 70 fue complicada. Jesús no participó. Dejó el asunto en manos de Andrés y de Abner, un joven que planteó al Galileo: Maestro, deseo ser uno de los 70, pero mi padre es mayor y está a punto de morir. ¿Me permitirás que regrese a casa y lo entierre? Hijo, los zorros tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos. El Hijo del Hombre, sin embargo, no tiene dónde recostar la cabeza. Eres un discípulo fiel y puedes seguir siéndolo cuando regreses a tu hogar. Pero no solicito esto de mis mensajeros. Ellos lo han abandonado todo para seguirme. Si quieres ser ordenado como 70, deja que otros entierren a los muertos. Otro de los candidatos planteó al rabí: me gustaría ser ordenado como uno de los 70, pero necesito ir a casa y darles la noticia a los míos. Si quieres ser un 70, debes estar dispuesto a dejarlo todo y salir a los caminos para anunciar la buena nueva. Mis mensajeros no pueden tener el corazón dividido. Si pones la mano en el arado, no mires atrás. A Eliseo le parecieron frases duras y poco realistas. Muchos de los íntimos pensaban constantemente en sus hijos y esposas.
Después llegó un tercer joven, se llamaba Matadormo. Era fariseo y con mucho dinero pertenecía al gran jurado de Israel, el Sanedrín. Desde hacía tiempo seguía a Jesús y comulgaba con su filosofía. Preguntó al rabí: he cumplido los mandamientos desde mi infancia. ¿Qué más debo hacer para conseguir la vida eterna? Y el Galileo respondió así: si has cumplido los mandamientos, has hecho bien, pero la salvación depende de la fe, no de las obras. El maestro le preguntó: ¿crees en el Evangelio del Reino? Sí, maestro, creo todo lo que me habéis enseñado. Entonces, tú, de verdad, eres mi discípulo. Pero el fariseo no se dio por satisfecho e insistió: Rabí, no quiero ser un discípulo más, quiero ser uno de los 70. Jesús lo miró con dulzura y replicó: te haré uno de los 70 si estás dispuesto a pagar el precio. Lo haré, maestro. El Galileo le dijo: si quieres ser mi mensajero, regresa a tu casa, vende todo lo que tienes e entrega el dinero a los pobres y vuelve. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. El joven tampoco replicó y se marchó desconcertado. Al parecer, sus posesiones eran grandes. El rabí entonces comentó con los discípulos que lo rodeaban: observad cuán difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino invisible y alado. Y precisó: las preocupaciones espirituales no pueden ser compartidas con el interés material. Ningún hombre puede disparar 2 arcos a la vez. Pero maestro, dijo Pedro, ¿es que los ricos deben ser sacados del reino? No, Pedro, pero sí los que son esclavos del dinero. Y el 19 de noviembre, sábado, se registró otro hecho singular en la gran pradera. Los 70 formaron un círculo y se arrodillaron. El maestro en el centro les dirigió unas palabras: la cosecha es abundante, pero los labradores son pocos. Rezad conmigo para que el Padre Azul envíe más trabajadores a la viña. Estoy a punto de nombraros mis mensajeros. Estoy a punto de enviaros a los judíos y gentiles como corderos entre lobos. Cuando salgáis a caminar, hacedlo sin bolsa. Ocupaos únicamente de predicar la buena nueva. Sois hijos de Abba, sois inmortales. Sed sabios como serpientes e ingenuos como palomas. Al terminar, Jesús caminó decidido y se situó frente a Abner. Colocó las manos sobre la cabeza del pequeño gran hombre y alzó los ojos al cielo. Acto seguido se produjo una especie de explosión luminosa, también azul y silenciosa. Entre las manos del rabí y los cabellos del pequeño gran hombre sucedía algo. Todo fue muy rápido. La explosión pudo durar 1/10 de segundo y Jesús prosiguió la ceremonia. En cada imposición se registró un estallido de luz azul. ¿Qué era aquello? 70 explosiones de luz, todas azules, todas silenciosas. Al día siguiente, domingo 20 de noviembre, los 70 partieron hacia la Galilea, Judea y Samaria. Marcharon por parejas. Abner iba al frente del grupo. Al despedirse, el Hijo del Hombre impartió los siguientes consejos. 1. Enseñad que todos los mandamientos se resumen en uno. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. 2. Enseñad que ha llegado el momento de la ruptura con los líderes religiosos de Jerusalén. 3. Si la primera casa que seleccionáis como centro de operaciones es digna, morad allí durante toda vuestra estancia en esa ciudad. 4. No perdáis el tiempo en trivialidades sociales. Lo importante es la difusión de la buena nueva. 5. Enseñad que la buena nueva es una hermandad espiritual. Olvidad el poder y la gloria terrenal. 6. Al hablar a los enfermos, olvidad los milagros. 7. El evangelio del reino invisible y alado debe ser predicado a todo el mundo, sean judíos o paganos. Al mediodía partieron entre vítores y aplausos. El regreso a la gran pradera fue previsto para los últimos días de diciembre. El 6 de diciembre partieron hacia Omega.
Llegaron al atardecer. Por decisión de Andrés, acamparon en el centro del bosque de los Pañuelos, lejos del río. Ya no era preciso salir a predicar, las gentes llegaban en cantidad y se instalaban en los alrededores del campamento. El jueves 8 de diciembre, el rabí anunció que deseaba partir hacia Jerusalén. Los discípulos quedaron desconcertados. El Sanedrín quería capturarlo y matarlo, pero Jesús no aceptó la escolta habitual. Señaló al oso, a Tomás y a Eliseo. Tras recoger lo imprescindible, salieron de Omega. Allí quedaron los comentarios venenosos de Juan Zebedeo. El maestro prefiere a un perro griego. Por el camino el Galileo comentó: quiero dar al Sanedrín otra oportunidad. Quiero que vean la luz antes de que llegue mi hora. Acamparon al atardecer junto a las murallas de Jericó. Allí pasaría la noche. Pero al poco la noticia de la presencia del Hacedor de maravillas se propagó como un huracán. Mucha gente llegó. Terminada la cena, uno de los presentes preguntó al Hijo del Hombre: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Galileo respondió: ¿qué dicen las Escrituras? Amar a Dios, bendito sea su nombre, y al prójimo. Y el maestro contestó con suavidad: dices bien. Si actúas así, eso te llevará a la vida eterna. El tipo no era de fiar y siguió presionando al rabí. Pero maestro, ¿quién es mi prójimo? Estaba claro que se trataba de una pregunta trampa. La ley de Moisés establecía que el prójimo son los hijos del pueblo de uno. El resto, según los judíos, eran perros gentiles. Pero el rabí no cayó en la trampa y contó la siguiente parábola. Un hombre caminaba desde Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los bucoles. Fue robado, apaleado y dejado medio muerto en el camino. Al poco cruzó un sacerdote, vio al herido y pasó de largo. Después llegó un levita y se comportó de la misma manera. Desapareció. Un tiempo después acertó a pasar un samaritano. Conmovido, atendió al pobre hombre, curó sus heridas con aceite y vino, lo montó en su caballería y lo dejó en una posada. Al día siguiente pagó unos denarios al posadero y le dijo: cuida bien de mi amigo. Si lo que gastas es más, yo te lo abonaré cuando regrese. Y el rabí preguntó: ¿cuál de estos 3 hombres fue el prójimo del hombre apaleado? El sujeto dijo: el que fue misericordioso con él, pero no pronunció la palabra samaritano. Estaba prohibida por la ley. Jesús entonces replicó: ve y haz lo mismo. A la mañana siguiente ascendieron al monte de los Olivos. Esa noche empezó a nevar delicadamente. Prendieron un buen fuego. Tomás dijo: Maestro, llevo días pensando. Malo, se dijo Eliseo. Y Jesús, entrando en sus pensamientos, le miró divertido. ¿Por qué el ser humano, planteó Tomás, tiene que someterse a la voluntad del Padre Azul? Es una tiranía. Se supone que soy libre. ¿Es que no hay otros caminos para alcanzar la felicidad? No, Tomás, intervino al fin el Galileo. No hay otros caminos. El Padre Azul es amor y ese es su deseo. ¿No te parece espléndido? Y el oso interrumpió al rabí: ¿de verdad somos seres libres? La libertad llegará con el conocimiento. Ahora no lo tenéis. O sea, resumió Tomás, no somos libres. Y el oso puntualizó casi para sí: mañana seremos libres. Mañana, concedió el Galileo. Ahora estáis bajo contrato. ¿Y qué pasa, dijo Tomás, si me niego a hacer la voluntad de Abba? Perderás el tiempo y el universo te dará la espalda. Insistió Tomás: a Dios bendito sea su nombre, no lo conozco. No te preocupes, ya lo conocerás a su debido tiempo. Dejó que los copos cayeran en la palma de su mano izquierda y los mostró. El copo de nieve, tú, Tomás, no sabe de dónde viene. Y el maestro se llevó los copos a la boca saboreando el frío. ¿A qué sabe Dios, bendito sea su nombre?, planteó el oso al ver el gesto del rabí. Jesús rió divertido y replicó: ¿a qué sabe el amor? A todo, se adelantó Tomás. Sabe a todo. Pues eso, concluyó el Galileo. El amor sabe a todo. Ese viernes temprano Jesús acudió al atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén y fue directo a las escalinatas que rodeaban el templo propiamente dicho. Allí se sentó y esperó.
El domingo 11 de diciembre, el maestro optó por retornar al meandro Omega, pero al llegar a la senda que unía Jerusalén con Betania, el maestro giró a la derecha y entró en la ciudad por la puerta de la fuente. El Galileo caminó decidido hasta llegar a un pozo cercano. Allí, sentado en el brocal, agitaba una pequeña jarra de hierro un conocido mendigo. Era ciego. Jesús se acercó al hombre y permaneció unos segundos frente a él, en silencio. El ciego podía tener la misma edad que el Galileo. El rabí preguntó al mendigo: ¿Cómo te llamas? Josías. ¿Desde cuándo eres ciego? Desde siempre. Se colocó en cuclillas, apartó la nieve del suelo y tomó un poco de tierra con la mano derecha. Escupió sobre la arcilla depositada en dicha mano y procedió a mezclar la tierra con la saliva y la nieve y lo llevó al párpado derecho del ciego. Josías, alarmado, preguntó: ¿Qué haces? Tranquilo, ahora verás la gloria de Dios. Ahora vete al estanque de Siloé y lávate los ojos. El Padre Azul te ha bendecido. El maestro no dio ninguna explicación. Buscó el petate, los cargó al hombro, los invitó a que lo siguieran. Al dejar atrás la ciudad santa, Jesús, que no había olvidado una pregunta de Bartolomé, respondió: Josías no nació ciego por culpa del pecado. Nació ciego para mayor gloria de Abba. Minutos después, cuando habían recorrido poco más o menos de 1 kilómetro, sucedió algo imposible. La nevada dejó de ser blanca. Los copos eran azules. La nevada azul. Se prolongó durante 4 o 5 minutos y llegaron al meandro. El 13 de diciembre del año 29, martes, levantaron el campamento y se dirigieron al sur. El 14 de diciembre, miércoles, alcanzaron el caserío de Beit-Itz. El guapo, que además piensa, se hallaba ausente. Jesús decidió descansar unos días en aquellos queridos parajes. Subió la colina y dijo: «Debo hablar con mi padre». Esa noche Eliseo pensó en la niña salvaje. Al mayor le había arrebatado el cilindro de acero y a él la vara de Moisés. Eliseo decidió buscarla. Recordó las palabras del general Curtis: «No vuelvas sin el cilindro de acero», y Eliseo recuperó el cilindro. Al día siguiente, sábado 17 de diciembre, el Galileo rogó a los suyos que lo acompañaran. El maestro cargó un pequeño saco, una pala y se encaminaron a la colina 575, muy cerca de Beit-Itz. Allí, en lo alto de la loma, rodeado de olivos, aparecía el barco templo. Lo habían terminado. ¡Qué maravilla! El Galileo rodeó el barco y lo inspeccionó con evidente satisfacción. Era lo que él había soñado. Saltó a la cubierta y acarició el delgado y tímido mástil. Hacia las 11 de la mañana, el maestro se dirigió al pequeño saco, lo abrió y sacó un viejo conocido. El vástago de olivo era el vástago que Jasón y Eliseo le regalaron en el Monte Hermón para su 31 cumpleaños. Fue un encargo del general Curtis. El hijo del hombre, con el vástago y la pala en las manos, se paseó alrededor de Faj. Aparecía silencioso y pensativo, dudó varias veces e inició la excavación en la tierra roja. Andrés hizo ademán de ayudarle, pero el rabí no lo consintió. Minutos después, satisfecho ante la profundidad del hoyo, depositó el retoño del olivo en el fondo del boquete. El maestro buscó a Eliseo y le entregó la pala. Así fue sembrado el vástago de olivo, símbolo de la paz entre dos mundos. Fue sembrado cerca de la popa del barco, y no por capricho. Entendió Eliseo: primero hay que despertar, después llega la paz. El hijo del hombre entonó su canción favorita: Dios es ella. Sí, fue otra jornada emocionante, una jornada que también fue ignorada por los mal llamados escritores sagrados. El 30 de diciembre del año 29, viernes, retornaron al campamento de Omega, en el río Artal. En esos días, los 70 regresaron eufóricos. Todo había salido bien. El maestro escuchó sonriente las aventuras y experiencias de los 70. Se le notaba feliz. A la hora de la cena, el Hijo del Hombre elevó la mirada hacia las estrellas y proclamó: «Te agradezco, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, que hayas ocultado estas verdades a los sabios y a los hipócritas y se las hayas manifestado a los humildes. Me alegro al saber que la buena nueva se extenderá por todo el mundo, incluso cuando yo me haya ido. Solo tú sabes quién soy.
Muchos profetas y muchos grandes hombres desearon ver y oír lo que vosotros estáis viendo y oyendo, pero no les fue concedido. Muchas generaciones futuras os envidiarán por ello. El maestro miró a Eliseo, quien supo que su mensaje también estaba destinado a mi mundo. El 3 de enero, el fatídico año 30, martes, la nueva gira de predicación por la Perea estaba prácticamente diseñada. Los 70 de nuevo serían la avanzadilla. En esos días de enero se registraron algunas novedades que tampoco fueron consignadas por los 4 evangelistas. A saber, Perpetua, la esposa de Pedro, se unió al grupo de las mujeres evangelistas. Los hijos quedaron al cuidado de la suegra. Ya casi no era necesario que el maestro se dirigiera a la multitud. Lo hacían los discípulos y los 70. El 14 de enero, sábado, acamparon cerca de Pela, en la Decápolis. Esa tarde fue diferente. Entre los congregados cerca del campamento se hallaban 300 fariseos, llegados desde Jerusalén, 300 enemigos del Galileo. El Hijo del Hombre los sabía y les dirigió unas palabras que, por supuesto, no olvidarían. Lo he dicho muchas veces, guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de su hipocresía, nacida de los prejuicios y alimentada por una tradición esclavizante. Aunque algunos de estos fariseos sean mis discípulos, no os engañéis. Pronto, muy pronto, lo que nuestros enemigos traman en secreto terminará saliendo a la luz. Pero yo os digo, no temáis. Ellos tratarán de destruir al Hijo del Hombre, pero resucitará. Pero no os preocupéis, nada escapa al Padre Azul. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Cuando esos pájaros están en libertad, Abba los cuida uno a uno. Para los ángeles custodios, hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados. No temáis a nadie, limitaos a hacer la voluntad del Padre Azul. Por supuesto, no huiré frente al enemigo. 300 fariseos como un solo hombre se levantaron y procedieron a rasgar sus vestiduras. Era una forma violenta de manifestar su rechazo. El maestro era sorprendente, tanto si hablaba como si guardaba silencio. Aquel jueves 19 de enero del año 30 ocurrió en Bet-Nisrín. Acamparon a las afueras. Felipe se vio en la necesidad de acudir a uno de los manantiales que surtían la aldea. Jesús lo acompañó. Lo siguieron Juanito y Eliseo. Al llegar encontraron a una mujer. Se hallaba arrodillada en la orilla. Intentaba llenar una enorme calabaza ahuecada. Era una calabaza amarilla. El Galileo y Felipe saludaron, pero la mujer no respondió. Tenía la cabeza cubierta con un manto muy ligero. Felipe, ayudado por el rabí, sumergió uno de los odres en el agua y procedió a su llenado. La bella intuición avisó a Eliseo. De pronto se levantó un fuerte viento. Destapó la cabeza de la mujer. ¿Qué era aquello? El cráneo rapado era un amasijo de grandes placas y escamas rojas y negras. El rostro sin cejas aparecía igualmente devorado por aquellas escoriaciones. El cuello y las manos presentaban la misma enfermedad. Jesús y el resto se percataron del mal que la consumía. El único que reaccionó fue Juanito Zebedeo. Soltó una maldición contra la muchacha. Podría tener 15 años. Le arrebató la calabaza y la arrojó furioso contra las piedras. Sin dejar de maldecir a la mujer, la emprendió a patadas con el recipiente amarillo. El maestro se puso en pie y amonestó al Zebedeo. No sirvió de nada. Juan ignoró al Galileo y continuó pateando la calabaza. Después, se alejó a la carrera hacia el campamento. Felipe se apresuró a recuperar el recipiente. Cuando se disponía a entregárselo a la muchacha, el rabí le salió al paso al intendente. Se hizo con la calabaza y empezó a llenarla nuevamente. La mujer dudó. El maestro dijo: «No temas, mujer. El Padre Azul sabe de tu sufrimiento. Bebe, bebe sin temor. Te lo has merecido». La joven tomó la calabaza y lentamente, sin dejar de mirar al maestro, se la llevó a los labios. Eran unos labios rotos y sangrantes. ¡Ey, amigos! Hacemos una pausa en Enseñanzas de Jesús.
Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 11, el diario de Eliseo, Confesiones del segundo piloto. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un gran abrazo para ti. ¡Ey! De corazón. Bendiciones.